Bien, hoy vamos a hacer la presentación del capítulo 22, relativo a los comentarios que hace Marx sobre la obra de George Ramsay. Pero antes, teniendo en cuenta que hace poco se celebró el aniversario de la Revolución Portuguesa, 25 de abril, pues vamos a hacer un pequeño homenaje mediante la escucha de una interpretación coral, musical, que creo que refleja además, por su contenido y por su estética, los valores que queremos compartir con este seminario. Bien, después de este homenaje proletario a la revolución finiquitada, vamos a seguir con la lectura que hace Marx de los principales economistas de su época. Bueno, principales y no tan principales, porque George Ramsay, que tiene 20 años más que Marx y muere en el año 71, es decir, a Marx todavía le quedan una decena larga de años de vida, pues es un economista escocés sin mayor trascendencia, y de hecho su mayor trascendencia histórica es que Marx lo haya citado, porque al ser citado por Marx, pues Schumpeter, especialista en recopilar informaciones de otros autores, pues también de Marx, pues también lo cita. Con lo cual, lo ha citado Marx, lo ha citado Schumpeter, pues ha pasado a la historia del pensamiento económico, pero exclusivamente por esas citaciones. Sin embargo, en la interpretación de Marx, que podríamos decir, ricardiano menor, es uno de los economistas ricardianos que mejor llega a entender lo que se considera por Marx como la interpretación correcta de los conceptos fundamentales de capital, de salario, de valor. Para empezar, nos decís que no se ha oído. ¿Qué es lo que no se ha oído? La interpretación. Vaya, pues eso es un problema de la plataforma porque... qué raro. Bueno. Bien. Luego se le puede poner, cuando se haga la edición, se puede superponer la canción encima. O cortar el vídeo directamente de YouTube. Bien. Decía que Ramsay, según es lo que más le llama la atención a Marx, que a diferencia de Adam Smith o incluso de Ricardo, Ramsay sí considera que en el producto no está solo el valor añadido. Recordemos en varios capítulos, este es el problema que critica Marx continuamente a Adam Smith y a Ricardo, no está solo el plusvalor y el valor que se expresa en forma de salarios, no están solo los salarios y los beneficios, sino que en el producto también entra el capital constante gastado, diría Marx. Y esa idea Ramsay sí la incorpora, con una denominación distinta. La primera sección, Marx, donde señala Marx que Ramsay intenta hacer esa distinción entre capital constante y capital variable, pero la denomina de otra forma. Ramsay, a lo que Marx llama capital constante, él lo denomina capital fijo. Y a lo que Marx denomina capital variable, Ramsay lo denomina capital circulante. Como vemos, en Ramsay todavía hay una cierta confusión entre el contenido material de la producción, pero
como dice Marx, sí que lo distingue. Distingue entre capital fijo y capital circulante, es decir, entre lo que Marx denomina capital constante, capital variable, cómo ambos entran en el proceso de producción y en el valor del producto resultante del proceso de trabajo. El único error, el error que tiene en esta interpretación de Ramsay no es tanto la definición, el nombre que da a las cosas, sino, como dice Marx, la falla consiste ciertamente en identificar con la diferencia nacida en el proceso de circulación esta división del capital que se deriva del proceso directo de producción. Es decir, Ramsay distingue en el producto lo que él denomina una parte corresponde al capital fijo y otra al capital circulante como resultado de la distribución del valor del producto entre las distintas clases. Y más lo que dice que no, que es que ese capital fijo y ese capital circulante, constante o variable, terminología de Marx, se genera en el propio proceso de producción, no en el proceso de circulación. Por cierto, otra crítica que le hace a Ramsay en este sentido, que la elevamos a crítica a un argumento que se decía el otro día, de que Marx no utiliza el concepto material, sino el concepto normalmente de cosa natural, pues no es así. En la primera página de Ramsay, de 289, termina. Por otra parte, Ramsay vuelve a confundir la parte integrante meramente material del capital fijo, así definido, con su existencia como capital. El concepto de material referido a la materia, las máquinas, los medios de producción que componen el capital constante o capital fijo en la terminología de Ramsay. Lo denomina material. Bueno, usa más el otro, depende, en qué contexto. Cuando habla obviamente de la tierra, sí. Bueno, en este primer apartado vuelve a algo que ya ha estado presentando, realmente no hace una aportación nueva, la reflexión de Marx y la crítica a Ramsay no hace una aportación nueva a la teoría marxista de lo que ya hemos visto en el capítulo de Hobbes. El elemento fundamental es que los medios de vida se le enfrentan al trabajador como capital circulante, tal como lo denomina Ramsay, pero no solamente eso, sino que también las condiciones objetivas del trabajo se le pueden enfrentar como capital, algo que Ramsay no termina de entender, porque ya digo, sitúa en el proceso de circulación esta diferenciación entre lo que él llama capital fijo y capital circulante, capital constante y capital variable. La segunda parte, donde habla según el título que se le pone al apartado, las ideas sobre la plusvalía y el valor, reducción de la plusvalía a ganancia, explicación no satisfactoria acerca del valor, del cambio de valor del capital constante y variable sobre la tasa y volumen de la ganancia, Marx comienza diciendo que bordea ciertamente la concepción certera de la ganancia. En el sentido de que, bueno, Ramsay comienza señalando que si existe una ganancia es porque de alguna en algún momento hay más trabajo, se expresa en valor más trabajo del que se ha empleado anteriormente. Bordea la concepción certera de la ganancia, no llega a acertar en ella, porque la expresión se sitúa siempre en el terreno de la circulación. Dice Ramsay, un capital circulante, es decir, capital variable, empleará siempre más trabajo que el que anteriormente fue empleado en él mismo. Es decir, que de alguna forma viene a identificar que es en el capital variable donde se genera la fuente de la ganancia, pero todavía lo expresa de una forma un tanto confusa.
aunque Ramsay se acerca aquí bastante al origen real de la plusvalía, se halla demasiado influido por la tradición de los economistas para no volver a embrollarse enseguida en caminos errados. Bien, a continuación, Marx pasa a pues explicar con ejemplos cuantitativos las principales aportaciones de Ramsay y las limitaciones de estas aportaciones. La idea de Ramsay de que el trabajo de una persona puede generar más trabajo que el trabajo que cuesta reproducir el trabajo de esa persona, Marx lo expresa así. La condición para que el producto de 100 hombres pueda poner en movimiento a 150 es que cada uno de esos 100 hombres, en general, cada trabajador trabaje gratis para el capitalista la mitad del tiempo que trabaja para sí. Es decir, que trabaje gratis la tercera parte de la jornada de trabajo. De modo que el valor de 100 trabajadores permita pagar a 150. Esta diferencia entre valor y medio de pago generado por el valor es lo que Ramsay no termina de entender, porque Ramsay ve que se pone en un proceso de fabricación a trabajar lo que él denomina capital fijo con 100 personas, 100 hombres de capital circulante, y lo que se produce es más que ese capital fijo y que esos 100, porque con lo que se produce, con el valor de lo producido, se puede contratar 50 trabajadores más. Lo que no entiende que es por qué esos 100 han producido más valor del que se les remunera en forma de salarios. Bien. Un apartado interesante que Marx expone siempre con ejemplos numéricos es el que utiliza para explicar lo que aparece en estos párrafos. Una variación en la tasa de plusvalía, dado por supuesto que la jornada de trabajo es fija y que la tasa de explotación es fija, es decir, suponiendo constante la jornada de trabajo y la tasa de explotación, la tasa de plusvalía solamente puede variar si varía el salario. Si aumenta el salario, disminuye la tasa de plusvalía. Si disminuye el salario, aumenta la tasa de plusvalía. El capital en que la parte variable es grande en proporción a la... Supongamos dos sectores. Dos sectores con composiciones orgánicas del capital distinta. Es decir, uno en el que para una cantidad de capital fijo emplea más capital variable, composición orgánica más baja. Y otra en el que para la misma cantidad o para una cantidad X de capital fijo emplea menos capital variable, menos capital circulante en terminología de Ramsay. Por tanto, composición orgánica mayor. Dice, si se produce esta situación, es decir, si cambia la tasa salarial sin que varíe la jornada de trabajo y sin que varíe la tasa de explotación, el capital en que la parte variable es grande en proporción a la constante, es decir, el que tiene una composición orgánica baja, obtendría mayor plusvalía al descender el salario. Y por efecto de un alza del salario se apropiaría menos plus trabajo que los capitales en que la parte constante es mayor. Es decir, en el sector que emplea proporcionalmente mucho trabajo vivo. Si baja el salario y aumenta la tasa de plusvalía, se apropia proporcionalmente de más plusvalía. Y por el contrario, si el salario sube, baja la tasa de plusvalía, reduce su participación en esa plusvalía respecto al sector más intensivo en capital fijo, en terminología de Ramsay. Bien,
dice que para lograr esto hay que aumentar, por tanto, el precio de la primera clase de mercancías y bajar el de la segunda cuando suban los salarios. Esta idea que desarrolla él a lo largo de 3 páginas, pues la podemos resumir en este cuadro. Supongamos que la tasa de plusvalía es la misma y la composición orgánica del capital es diferente. En un sector, la composición orgánica del capital 200%, y en el otro sector es 50%. C partido por V. Bien. ¿Qué ocurre? Pues que el proceso de transformación de los valores en precios de producción se produce una reasignación de los valores de modo que los precios directos se transforman en precios de producción que garantizan a ambos sectores la misma tasa de ganancia. Bien. ¿Qué ocurre si baja el salario? Supongamos que se reduce un 10%. Los salarios pasan en el primer sector de 50 a 45. Obviamente la plusvalía no se ha movido, aumenta a 55. En el segundo, el salario pasa de 100 a 90, la plusvalía aumenta el 10% correspondiente, 10 a 110. Si baja el salario, como vemos, el precio de producción, ahora obviamente ha aumentado la plusvalía, por tanto ha aumentado la plusvalía a repartir entre todos los capitalistas, en este caso son 2. De 0,5 al 0, la tasa de ganancia pasa de 0,5 a 0,6. Porque la plusvalía ha pasado de 150 a 165. Pero, como vemos, el precio del sector, el precio de producción del sector de composición orgánica del capital más alta ha aumentado el precio de producción del sector de menor composición orgánica del capital, ha disminuido respecto al anterior. Por el contrario, si se produce un aumento en el salario del 10%, de 50, aumenta un 10% a 55, con la correspondiente disminución de la plusvalía, a 110 con la correspondiente disminución de la plusvalía. La plusvalía pasa de 150 a 135. Obviamente la tasa de ganancia se ha reducido. Pero en este caso, con el aumento de los salarios, el sector cuyo precio de producción, supongamos que esto es el precio de producción unitario, por unidad de producto en los otros casos. En este caso, el precio de producción que aumenta es el del sector intensivo en trabajo. Y mientras que el precio de producción del sector intensivo en capital se reduce respecto al original. Bueno, pues esto es lo que Marx explica de una forma, hasta cierto punto, pues podríamos decir que confusa, en las páginas 294-296. Otra cuestión que recuerda también en la reflexión sobre Ramsay es que, dado que el capital constante no se agota en un solo ciclo de producción, como sabemos, una cosa es el capital constante
que se incorpora en el valor del producto, que es aquel que se ha consumido, pero otra cosa es el capital constante que se utiliza para calcular la tasa de ganancia, que es la totalidad del capital invertido. Por eso dice que la ganancia debe hallarse en proporción a todo el capital empleado y también, por tanto, el precio de producción. Mientras que el valor, manifiestamente, no puede ser alterado por la parte del capital que no entra en el valor del producto. Esta distinción a Ramsay, que llega como dice, a bordear la realidad de un trabajo excedente en la determinación de las rentas de los distintos agentes sociales, no termina de entenderla porque sitúa en el proceso de circulación la aparición de estas categorías que él denomina de capital fijo y capital circulante, y no en el proceso de producción, donde se determina qué parte del capital fijo, en terminología de Ramsay, es consumido y pasa al valor, por tanto se expresa en forma de valor, pero independientemente de eso, toda la inversión en capital fijo hay que tomarla en consideración a calcular la tasa de ganancia. Y lo que corresponde en este caso a una serie de agentes, en primer lugar el empresario industrial, también a otros que participan en el reparto del valor de ese producto. Interesante también, en la página 297, Ramsay nos dice lo siguiente, analizando por qué ocurre algo que dice Marx dice lo siguiente analizando algo que dice Ramsay. Ramsay dice que puede haber una mayor demanda de trabajo, pero que esa demanda de trabajo no está vinculada a la acumulación del capital en general. En países, digamos, de mayor nivel de desarrollo relativo, aumenta más proporcionalmente la demanda de capital fijo que de capital circulante, más de capital constante que de capital variable. Mientras que la demanda de trabajo, de capital circulante, en terminología de Ramsay, es mayor proporcionalmente en países más atrasados. Bien, la razón, dice Marx, por la cual puede ocurrir que se produzca un incremento puntual en la demanda de trabajo, dice Marx, es en primer lugar porque los capitalistas que han introducido capital fijo más productivo, más avanzado, realizan unas ganancias extraordinarias y por tanto demandan trabajo. Es decir, no tiene nada, precisamente es todo lo contrario de lo que dice Ramsay. Puede haber una demanda específica de trabajo vivo, de capital circulante, de capital variable, en países más avanzados, en los sectores más avanzados, en las empresas más avanzadas de los sectores más avanzados, de los países más avanzados, como resultado de la ventaja competitiva, por decirlo en terminología actual, temporal, que se produce por elegir unos medios de producción más avanzados, más productivos. También dice si se produce una reducción en el precio de la mercancía, como consecuencia de esa introducción de una tecnología que permite abaratar los costes de producción, dice, si se produce esa reducción en la tecnología, en ese caso, bueno, se produce un ahorro en los consumidores que se puede traducir
en un aumento de la demanda y, por tanto, en un aumento de las ganancias. Por tanto, en un reclamo de mayor cantidad de fuerza de trabajo, capital variable o capital circulante en terminología de Ramsay, para abastecer una demanda creciente. Esta misma idea se confunde un poco porque la presenta de nuevo como tercera cuestión. La baja del precio de estos productos hace que aumente la demanda de los mismos. Cuando se habla de la relación entre oferta y demanda y los precios, esta afirmación de Marx de que la caída del precio aumenta la demanda, como vemos, no es contradictoria con su teoría, con toda su interpretación, porque la da como algo natural. En la página 298 hay una frase por lo menos curiosa. Dice Marx, bueno, está Ramsay hablando entre una comparación entre el producto y el capital invertido, y dice, ¿qué ocurre cuando hacemos la comparación en términos de toda una nación? Este párrafo, en el que pues, Ramsay analiza para una economía nacional, para toda una nación, qué ocurre entre las relaciones entre la inversión y el producto obtenido, etcétera, dice, esto es una falsa abstracción. La nación no existe, o solo existe en cuanto clase capitalista. Y la clase en su totalidad opera exactamente igual que el capitalista individual. Interesante, porque saliéndose del esquema de análisis general, nos dice que la idea, la nación, en tanto que realidad económica material, no existe. O solo expresa los procesos de producción y circulación que pone en marcha el capital. Eso es la nación. Y el capital colectivo funciona exactamente igual que el capital individual. Bien. Marx valora en Ramsay, respecto a Ricardo incluso, el hecho de que, como dice en la página 299, contradice la falsa noción actual que viene desde Adam Smith de que el valor del producto total se disuelve en rentas bajo diferentes nombres. Y además, Ramsay llega a intuir que la tasa de ganancia se determina mediante la tasa de lo que se llama de salario, la tasa de plusvalía, y lo que Marx llama la composición orgánica del capital, y Ramsay llama el valor del capital fijo. Es decir, tasa de plusvalía y composición orgánica del capital, esa doble relación, en el primer caso entre trabajo pagado y trabajo no pagado, y en el segundo caso entre trabajo vivo y trabajo muerto, que Ricardo no entiende. En este sentido, digamos, es un avance respecto a Ricardo, pero como no termina de entender correctamente el propio Ramsay el origen de la plusvalía, de ese excedente, de ese valor mayor que el valor introducido en el proceso de fabricación, dice,
el hecho de que avanza identificando las dos relaciones, la relación entre la tasa salarial por un lado y el valor del capital fijo por otro, le hace caer en un error, que es justo el inverso de Ricardo. Dice, mientras que para Ricardo la tasa de ganancia está determinada por la tasa de plusvalía, Ramsey, por el contrario, considera que la tasa de ganancia viene determinada, se reduce en última instancia, se encuentra limitada en última instancia por la tasa de explotación o tasa de plusvalía. Así pues, mientras que en Ricardo, para sacar adelante la teoría del valor, trata de reducir violentamente la tasa de ganancia a la tasa de plusvalía, Ramsey reduce a la fuerza la plusvalía a la ganancia, justo al revés, me equivoco. Bien, estos problemas se entienden, las limitaciones del análisis de Ricardo, de Ramsey, dice Marx, se entiende claramente si entendemos de dónde proviene este excedente de valor que surge del proceso de fabricación. Pero eso Ramsey no llega a identificarlo correctamente. Bien, a continuación hace una crítica a la interpretación que hace Ramsey de cómo se produce el proceso de producción en el caso de la agricultura, donde interviene también la tierra como fuerza productiva. Y pone el siguiente ejemplo. Supongamos que en una actividad agrícola hay que invertir 20 cuartos de trigo para obtener una cosecha de 100 cuartos. Además de esos 20 cuartos de trigo de siembra, simiente, esto sería la simiente, hay que utilizar otro capital fijo, por valor de 20, y trabajo que hay que remunerar con 20 cuartos de trigo. Por tanto, los costes de producción son de 60, la ganancia es de 40. Por tanto, la tasa de ganancia es un 40%. Ahora bien, ¿qué ocurre si en un segundo momento esa misma cantidad de semillas, de simiente, se invierte en la misma tierra porque a lo mejor en otra cosecha, en otro periodo de producción, pues llueve más o la tierra ha mejorado su calidad como consecuencia de la lluvia, en fin, o porque vino del río han venido tierras enriquecidas y en el mismo campo se vuelven a sembrar 20 de simiente y el valor de la producción que se obtiene, el volumen de producción que se obtiene es de 200 cuartos. Bien, lo que argumenta Ramsey es que en este caso
se producirá un aumento de la ganancia. Y lo que dice Marx, con el ejemplo que pone, es que no es así. Que a pesar de que el volumen físico, material, natural de producción se ha duplicado, a pesar de que materialmente tenemos el doble de cosecha, una cosecha que tiene una dimensión que es el doble que la anterior, pesa el doble que la anterior, sin embargo, la ganancia no va a variar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque estas simientes que se tuvieron del periodo anterior van a necesitar la misma cantidad de otros medios de producción y la misma cantidad de trabajo para producir el doble de producto. Pero como el valor de esta cantidad de trabajo y de esta cantidad de otros medios de producción es el mismo que antes, el valor de esta producción, el valor de estos 200, es exactamente el mismo que tenía antes el valor de 100. Por lo tanto, esta aparente mayor tasa de ganancia no es cierta. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si antes este valor de esta cantidad de semillas, esta cantidad de tractores y este número de obreros representaba un valor de 60 y un cuarter de trigo equivale a 2 libras, ahora esa cantidad de cuarters teniendo el mismo valor se van a expresar un cuarter en 1 libra. De modo que antes, en la primera circunstancia, había que utilizar 40 libras de semilla, 40 libras de tractores y abonos y 40 libras de salarios para obtener 200 libras de producción, que eran 100 cuartes. Esto equivale a estos 100. Esto en producción y esto en dinero. La ganancia, 40 cuarters a 2 libras, son 80 libras, pues es 0,40. ¿Qué ocurre ahora? Estos 20 que entran, cuarter, provienen de la cosecha anterior, cuando un cuarter equivalía a 2 libras. Por lo tanto, esas 20 cuarters son 40 libras. Obviamente, el tractor sigue costando, teniendo el mismo precio, o el abono. No han cambiado las condiciones de producción de los áperos de labranza, las máquinas, los tractores, los abonos, los productos no han cambiado. Por lo tanto, se seguirán utilizando 40 libras. Y a los trabajadores hay que pagarles sus 40 libras. El hecho de que la producción ahora se exprese en 200 cuarters no impide que esos 200 cuarters
se expresen ahora a un cuarter por libra. Es decir, su precio sea de 200 libras esterlinas. Con lo cual, 120 libras esterlinas se habrán empleado para realizar el proceso de producción y lo que queda son 80 libras. La misma tasa de ganancia que en el primer caso. No es lo mismo, por tanto, el análisis en términos de unidades físicas, unidades de valor, que aquí se dan por supuestas y equivalentes a las unidades físicas, y en precios. El precio representa una unidad de valor. Y el valor de la producción representa el valor del tiempo dedicado a la producción, independientemente de que esta producción se exprese en 100 toneladas, o en 100 cuartes o 200 cuartes. El problema de fondo que entiende que Marx, que hay detrás de estas cuestiones que ya habían en los capítulos correspondientes cuando criticaba a Rodbertus, con la interpretación de la renta relativa de la renta relativa de Ricardo, dice, el problema al que se enfrenta Ramsay es el de la influencia del cambio de valor del capital constante sobre la tasa de ganancia. Dice, este caso especial se manifiesta en la agricultura. En la cosecha figura una determinada cantidad de simiente al precio anterior y esa especie ha entrado, y esa parte ha entrado en especie en la cosecha. Pero como el trabajo invertido es el mismo en ambos casos, resulta que los 200 cuartes no valen más de lo que valían los 100 cuartes anteriores. Dice, el proceso de reproducción altera un poco los términos del problema. Pero solo un poco, porque lo normal es que los precios se ajusten a los valores. Dice, si el precio de mercado no baja, como consecuencia de la abundancia de trigo, en este caso de trigo, se ha multiplicado por 2 la cosecha, ahí sí podrá vender a un precio superior al valor nuevo y ganará pues 20 libras extra. Pero eso sería un caso en el que se interrumpe el ajuste de los precios a los valores. Bien, luego pone el mismo ejemplo, ya no en la agricultura, sino en el caso de un productor de hilo de algodón, y la conclusión que saca es que el problema, identificado en la página 303, el problema de la influencia del cambio de valor del capital constante sobre la tasa de ganancia, final de la página 304, consiste simplemente en esto, en liberar una parte de la parte del capital antes inmovilizada como capital constante o en convertir en ingreso una parte del capital. Si se invierte en el proceso de reproducción exactamente el mismo capital que antes,
será lo mismo que si se empleara en el nivel de producción anterior capital adicional. Se trata, por tanto, de una especie de acumulación, una productividad incrementada de las ramas industriales, porque ha puesto el ejemplo de la hilaza, de la hilatura de algodón, que suministran los ingredientes y productos del capital. Sin embargo, este caso en las materias primas, si se produce por razones de la temporada, y se produce esa circunstancia extraordinaria en una temporada pues, de muy buena cosecha, se ve contrabalanceado por las estaciones desfavorables, en las que las materias primas se ven apreciadas. De modo que el capital que queda libre en una temporada, las 20 libras, los 20 cuartos que le sobra cuando la cosecha pasa de 100 a 200, se pierden en las temporadas de malas cosechas, cuando hay que hacer una sobreinversión. La baja, o en su caso el aumento del valor de la simiente, no tiene de por sí nada que ver con el incremento de la ganancia, sino que incluye solamente el incremento de la tasa de ganancia. El problema de Ramsay, en última instancia, es que no destaca claramente las relaciones entre valor, plusvalía y ganancia. Bien. A continuación, Marx va a analizar una serie de elementos específicos a los que le da pie pues la continuación del texto de Ramsay que está comentando. Por ejemplo, a partir de la página 308, explica el papel que juega el lujo, la producción de bienes de lujo. Ramsay reconoce, en la cita que ahí se señala, aquellas mercancías que no contribuyen al capital fijo ni al capital circulante, es decir, que no contribuyen ni a la fabricación de medios de producción ni forman parte del consumo de los trabajadores, no pueden alterar la ganancia mediante un cambio en su productividad. Estas mercancías son los artículos de lujo de todas clases. Bueno, esto Marx lo destaca porque le parece una aportación importante. Sin embargo, la matiza. Dice, puede ocurrir que una parte de los artículos de lujo entre como ingrediente del capital constante, como ocurre, por ejemplo, con las uvas en el vino, con el diamante en el pulido de vidrios. Y aquí dice, o con el oro en los artículos de lujo. Esto es una contradicción en la propia redacción de Marx, porque aquí no está contradiciendo a Ramsay. El oro entra en los artículos de lujo, pero no está bien expresado, porque Ramsay lo que está diciendo que los artículos de lujo que no entran en la producción de medios de producción ni en la producción de bienes de consumo obrero no determinan las ganancias, no pueden alterar las ganancias en función de su variación en su productividad. Bien, más relevante es el siguiente comentario de Marx, que dice, sí puede influir en la tasa de ganancia. La producción de lujo y la variación de la productividad en la producción de bienes de lujo sí puede influir en la tasa de ganancia
si ello afecta al volumen de la plusvalía o a la proporción entre el capital variable y el capital constante o el capital total. La productividad lograda en la industria de lujo no reduce el valor de la fuerza de trabajo. Ni engendra plusvalía relativa, ni puede crear nunca la forma de la plusvalía que se debe a la creciente productividad de la industria en cuanto tal. Pero el volumen de la plusvalía se determina por dos causas. Primero, la tasa de plusvalía y segunda, el número de obreros. Si aumenta la productividad, al aumentar la productividad en la industria de lujo, disminuye el número de obreros ocupados en la porción del capital que se dedica a producir bienes de lujo y, por tanto, el volumen de plusvalía disminuirá. La tasa de ganancia, la plusvalía generada en la producción de bienes de lujo, entra en la perecuación de la tasa de ganancia. Dice, como dice Marx, la tasa de ganancia de esta esfera entra en la compensación para formar la tasa general de ganancia, al igual que la de cualquier otra. Así que tenemos que el incremento de la productividad en la industria de lujo traería consigo el descenso de la tasa general de ganancia. Otra cosa sería que el aumento de la productividad se produjera de forma indirecta, como consecuencia del aumento de la productividad en las ramas industriales que suministran el capital constante para la industria de lujo. Esto también hará aumentar la tasa de ganancia en la industria del lujo. Pero el elemento central es que, aunque no interviene directamente en la determinación del valor de los medios de reproducción del capital constante, ni el valor de los medios de reproducción del capital variable, en tanto que rama capitalista, su evolución en términos de productividad condiciona el volumen total de plusvalía y, por tanto, la tasa media de ganancia en la economía en su conjunto. Por eso, dice Marx, Ramsey se acerca, amaga con dar, pero no llega a dar. Se acerca a los asuntos, pero los bordea, no termina de entenderlos correctamente. Ramsey se acerca más que ningún otro a la concepción acertada de la tasa de ganancia. De ahí que en él se manifiesten también más claramente las limitaciones. Señala todos los puntos, pero de un modo unilateral y, por tanto, falso. Bien, esta sección termina con un párrafo largo que, en mi opinión, es especialmente relevante. Vuelve a retomar Marx, en este caso, la idea que Ramsay le critica a Ricardo, aunque su propia exposición es también defectuosa. Dice Ramsay: Ricardo olvida que el producto total no solo se divide entre el salario y la ganancia, sino que además una parte de él se necesita para reponer el capital fijo. La idea recurrente en toda la crítica a Ricardo y a Adam Smith en las secciones anteriores, en los apartados anteriores de este manuscrito, de que
tanto Adam Smith como Ricardo se olvidan del capital constante. Solo consideran el PIB, solo consideran el valor añadido. Bueno, pues a esta cita de Ramsay, le anima a Marx a hacer la siguiente reflexión que creo que es especialmente relevante. Ya el primer tratamiento de la acumulación, es decir, de la conversión de la plusvalía en capital, puede observarse que toda la plusvalía se representa como capital constante y variable y como plus trabajo, ganancia, interés y renta. En esta conversión se muestra en efecto cómo el mismo trabajo excedente adopta la forma de capital y cómo el trabajo no retribuido del obrero se enfrenta a él como la totalidad de las condiciones objetivas del trabajo. El mismo trabajo excedente se enfrenta a el obrero como la totalidad de las condiciones objetivas de trabajo. Bajo esta forma se enfrenta a él como propiedad ajena, lo que hace que el capital que se presupone a su trabajo aparezca como independiente de él. Se manifiesta como una magnitud de valor ya plasmada, cuyo valor se limita el obrero a incrementar. No es nunca, según esto, el producto de su trabajo anterior, de su trabajo pretérito, ni de ninguna clase de circunstancias externas independientes del proceso especial de trabajo en las que entra su trabajo pasado, que afectan a su valor, que lo incrementa. El que cuya reposición aparece como explotación, sino siempre exclusivamente el modo y la tasa como se explota su trabajo presente. Aquí nos presenta la reflexión sobre la memoria histórica del obrero. El obrero carece de memoria histórica. No es capaz de identificar en el capital, en el capital que se le enfrenta a él como propiedad de otro, el producto de su propio trabajo, de su trabajo excedente. Pues él solo entiende, solo analiza su trabajo presente. Continúa la cita. Mientras el capitalista individual siga operando en la misma escala de producción, o en otra más extensa, la reposición del capital aparece como una operación que para nada afecta al obrero. Aparece. Puesto que él mismo, si las condiciones de trabajo le pertenecieran, tendría que reponerlas igualmente del producto bruto para continuar la reproducción en la escala o ampliarla. Y también esto último es necesario con el natural increase of population, incremento de la población. Es decir, que haya que utilizar una parte del producto generado por el trabajo para reponer el capital fijo de Ramsay, el capital constante, parece la cosa más natural del mundo. No es resultado de una peculiaridad del proceso capitalista de producción. Porque si las condiciones de trabajo le pertenecieran, es decir, si el obrero fuera propietario, dueño del producto de su trabajo, tendría que apartar una parte para reponer el capital constante gastado. Parece un proceso natural, aparentemente. Sin embargo, dice Marx, esto sí que le afecta, y le afecta de tres maneras. La perpetuación de las condiciones de trabajo como propiedad ajena a él, como capital, perpetúa su posición como trabajador asalariado y, por tanto, la suerte que le condena a entregar gratis
a un tercero una parte de su tiempo de trabajo. No a la sociedad en su conjunto, sino a un particular. Segundo, la expansión de estas condiciones de producción, es decir, la acumulación de capital, hace crecer la masa y la extensión de las clases que viven a partir de su trabajo excedente. Empeora su posición relativa al aumentar la riqueza relativa del capitalista y de sus socios, es decir, los otros que viven del trabajo excedente del obrero, haciendo además que aumente su plustrabajo relativo mediante la división del trabajo y reduciendo la parte del producto bruto que se traduce en salarios. Una tendencia secular de largo plazo que constatamos, por ejemplo, que también se manifiesta hoy en día. Como el proceso de acumulación ha dado lugar a un crecimiento de las clases rentistas, las clases ociosas, que viven del plustrabajo. Y como cuando Marx habla del empeoramiento de la posición del obrero, es siempre relativa. No habla del empobrecimiento absoluto, a medida que se produce el proceso de acumulación. Finalmente, esto me parece especialmente relevante, cuando las condiciones de trabajo van cobrando una talla cada vez más gigantesca, se agigantan cada vez más como potencias sociales frente al trabajador individual, lo que hace que desaparezca la posibilidad fortuita de adueñarse de ellas, como en la pequeña industria. Bueno, aquí Marx intuye, esto es del año 1862, todavía el proceso de centralización y concentración del capital acelerado de los años 80, pues falta 20 años para que empiece a producirse. Pero él ya entiende que a medida que los capitales son más grandes, más concentrados y más centralizados, más difícil es que de forma fortuita los trabajadores se adueñen del mismo. Y formen, por ejemplo, una cooperativa. Es más fácil hacer una cooperativa en una mediana y pequeña empresa que en una gran empresa. Este párrafo me parece especialmente relevante en el conjunto, no en el capítulo, sino en el conjunto del manuscrito. Bien, en la tercera parte más breve, son solo 7 páginas, Ramsey, o mejor dicho Marx, analiza varios párrafos del documento de Ramsey que está estudiando en los que hace referencia a distintas cuestiones. La caída de la tasa de ganancia, el papel que tiene el interés, el trabajo de superintendencia y, por tanto, el salario del empresario, los seguros, la noción de capital y de circulante aplicado al capital variable, a los trabajadores, y un párrafo final sobre la renta diferencial. Bueno, comienza señalando que Ramsey llama salario bruto a lo que él llama ganancia, y que lo que Marx llama ganancia, y que divide esa ganancia bruta, salario bruto no, ganancia bruta, en ganancia neta, que sería el interés, y en ganancia del empresario, que sería la ganancia industrial.
La terminología de Ramsay es muy peculiar. Bien, en primer lugar, en relación con la caída, con la disminución de la tasa de ganancia. Bueno, dice que Ramsay aquí sigue a Ricardo y polemiza contra Adam Smith y también contra Malthus. Dice Ramsay en relación con Malthus: la idea de que las ganancias son pagadas por el consumidor es, sin duda alguna, totalmente absurda. ¿Quiénes son los consumidores? Tienen que ser necesariamente o terratenientes o capitalistas, o maestros u obreros o personas que perciben un salario. La única competencia que puede afectar a la tasa general de ganancia es la competencia entre los empresarios capitalistas y los obreros. Retoma la idea de Ricardo, que solamente la ganancia, salvo que se produzca un cambio en las condiciones de producción, la ganancia aumenta si se reduce el salario. Y si aumenta el salario, se reduce la ganancia. Esta última frase se reduce a lo cierto de la tesis de Ricardo. Falta el D en la traducción española. Pero, dice Marx, la tasa de ganancia puede bajar independientemente de la competencia entre capital y trabajo. Pero la única competencia que puede hacerla bajar es esta competencia. Ramsay se limita a constatar que la tasa de ganancia disminuye, pero no aduce, dice Marx, ninguna razón de por qué la tasa de ganancia tiende a bajar. Lo único que dice, y es verdad, es que la tasa de interés puede bajar en un país con absoluta independencia de la tasa general de ganancia. Bueno, en esta cita de del párrafo un párrafo largo de Ramsay, en la que Ramsay pues analiza cómo en los países viejos y ricos la parte del capital nacional que pertenece a quienes no quieren invertirlo representa una proporción mayor con respecto al capital productivo total de la sociedad que en los países nuevamente establecidos y pobres, y por eso, pues al haber más capital que se puede prestar a interés, pues el interés es más bajo. En el país pobre, como hay menos capital que no se utilice para la producción, pues el interés es más alto. Del interés, dice Ramsay, bueno, aquí el párrafo está, los errores de traducción ya no están solamente en el texto de Marx, sino también en las citas. Porque la cita de la página 313, las últimas líneas están mal. Debería decir la última frase: y la competencia no se rige exclusivamente por esta causa, porque de una parte hay muchos que toman dinero a préstamo sin propósito alguno de emplearlo productivamente, y porque de otra parte, aquí viene, la proporción de todo el capital nacional que hay para prestar cambia con la riqueza del país, independientemente de las variaciones en cuanto a la ganancia bruta. Es decir, y porque de otra parte aparece la palabra la producción entre, no. La proporción de todo el capital nacional que hay para prestar, y luego aparece la palabra y, perdón, la proporción, y esa sobra, y hay que poner cambia con la riqueza del país. La palabra cambia que aparece después, sobra también. No va ahí. Cambia con la riqueza del país, independientemente de las variaciones en cuanto a la ganancia bruta. Hay un despropósito la traducción esta, porque no se entiende nada de lo que dice. En la siguiente cita, lo mismo. En el original alemán, aunque en inglés también está mal traducido,
Una pauta para la ganancia industrial, no para la ganancia neta. El interés solo es una pauta para la ganancia industrial allí donde el nivel cultural hace que no se considere necesario asegurarse el reembolso. La palabra alto no aparece en la versión en alemán. Obviamente se hace referencia a los países de mayor nivel de desarrollo, pero esa palabra no aparece. Y no es la ganancia neta, sino la ganancia industrial. Bien, este apartado no es tan interesante, el de la tasa de ganancia o el del interés, y sin embargo, la reflexión que hace sobre el trabajo de supervisión tanto Ramsey como Marx, sí que tiene mayor actualidad y utilidad. Dice Marx, en conjunto lo que Ramsey dice acerca del beneficio industrial, de la ganancia industrial, y en especial acerca del trabajo de superintendencia, es lo más razonable que encontramos en esta obra. Dice Marx, la explotación del trabajo cuesta trabajo. Allí donde se trata de la tasa general de ganancia, no hay para qué tomar tampoco en cuenta el trabajo que a los capitalistas impone su propia competencia y su empeño en fastidiarse unos a otros. Estos asuntos deben estudiarse al tratar de la competencia de capitales. Por tanto, a la hora de hablar del trabajo de los capitalistas, dice, solo queda la función general de organizar la división del trabajo y la cooperación entre ciertos individuos. Bien, una idea propia de los autores de la época, y que más viene a criticar aquí, es que la ganancia industrial es la remuneración al capitalista por su trabajo. Pero, dice Marx, este trabajo de organizar la división del trabajo y la cooperación entre los obreros, entre ciertos individuos, es un trabajo real. Pero no lo hace el capitalista, lo hace el gerente, el general manager, el director de la empresa, en las grandes empresas capitalistas. Y esta partida se descuenta ya de la tasa general de ganancia. Es decir, es un coste de producción que el capitalista asume. La mejor prueba práctica de ello nos la dan las fábricas cooperativas de los obreros en Inglaterra, puesto que estas, a pesar de pagar elevados intereses, arrojan una ganancia superior a la media, descontados, por supuesto, los salarios del director general, que naturalmente se determinan por el precio de mercado de esta clase de trabajo. Y las cooperativas, menos confiables para el capitalista que las empresas, las sociedades anónimas, tienen que pagar más intereses y así todo generan más beneficios. Descontados los salarios de los gerentes, que hay que pagarlos a precio de mercado, como por ejemplo, aprendieron muy bien en la crisis de los 90 las cooperativas de Mondragón, que tenían que subir los salarios de sus ejecutivos para situarlos en precios de mercado. Los capitalistas industriales que desempeñan su propia gerencia general se pagan a sí mismos los salarios correspondientes, percibiendo una tasa más elevada que la tasa de ganancia media. Interesante esto también para el momento de hacer el análisis estadístico de la tasa de ganancia. Por supuesto que no se puede manifestar en la realidad una convergencia en las tasas de ganancia entre sectores y entre empresas, por las peculiaridades sectoriales
por el momento del ciclo de acumulación, pero también por el propio tamaño de la empresa. Las pymes tienden a tener una tasa de ganancia mayor porque incluye el salario del capitalista, que trabaja en el proceso de organización de la división del trabajo y la cooperación entre sus obreros. En la gran empresa no. En la gran sociedad anónima eso lo hace un cuerpo especial que recibe el salario especial que se descuenta de la tasa de ganancia general, de la ganancia general recibida. Por tanto, son salarios escondidos en la General Rate of Profit. Dice Marx, si mañana se tomara al pie de la letra esta frase de los apologistas, de que la ganancia del empresario es el salario por el trabajo de supervisión, y de que la ganancia del capitalista industrial se reduce a los salarios de gestión y dirección, nos encontraríamos con que pasado mañana había terminado la producción capitalista, la apropiación de plus trabajo ajeno y la conversión de este plus trabajo en capital. Bueno, esta contundencia con la que se manifiesta Marx llama la atención porque esto sigue siendo una idea muy presente en el imaginario, en la opinión pública y solo en la idea que tienen los propios capitalistas de cuál es el origen de su ganancia. Sobre todo, el capitalista industrial que sigue vinculado al proceso de producción entiende que su ganancia es la remuneración que le corresponde por su trabajo. Si esto fuera así, desaparecería el capitalismo. Pero incluso aunque lo consideráramos un salario, hay una diferencia objetiva con el asalariado. Y es que el capitalista trabajador, que trabaja en su proceso de producción, es dueño y señor de sus propias condiciones de trabajo. Dueño y señor de sus propias condiciones de trabajo. Mientras que el trabajador asalariado, sus condiciones objetivas de trabajo se le presentan como algo externo. Esa es una distinción estructural, fundamental entre capital y trabajo. Se apropia, por tanto, el capitalista de todo su tiempo de trabajo. Bien, el siguiente punto es el tema de los seguros. Dice Ramsay, la ganancia del empresario se divide en el salario del empresario, su riesgo y su ganancia extra. Bueno, pues Marx empieza por el segundo punto. Su riesgo. Dice, las compañías de seguros. Estas compañías obtienen una parte de la plusvalía, del mismo modo que los capitalistas monetarios o los capitalistas mercantiles, sin interesarse directamente en su producción. El seguro se paga con una parte de la plusvalía. Por tanto, su riesgo está asegurado. Y el seguro representa una sustracción de la plusvalía general en forma de intereses de la compañía de seguros. Por tanto, ese punto 2 de la ganancia del empresario está externalizado, viene a decir Marx, y no forma parte de la ganancia del industrial. El punto primero es el que analiza Marx en segundo lugar, en la página 316. Ya lo he explicado anteriormente. En cuanto al salario, de suyo se comprende en principio
que con la producción capitalista las funciones del capital como potencia dominante sobre el trabajo corresponden al capitalista o, falta la partícula o a un, eh, a un dependiente pagado por él. Con la producción capitalista cesaría también esta función, en aquello en lo que no dependa del carácter del trabajo cooperativo, sino de la dominación de las condiciones de trabajo sobre el trabajo mismo. Bien. Por tanto, si, según Ramsay, la ganancia industrial se compone de tres partes, la primera, el seguro, está externalizado. La segunda, el salario del trabajo de organización, ya nos ha dicho Marx, que también está externalizado. En las grandes empresas, en el cuerpo directivo, y que cuando el propio capitalista se paga un salario a sí mismo, eso se manifiesta en que en realidad lo que se está es asignando una ganancia, una parte de su ganancia superior a la tasa media de ganancia. Y el tercer elemento, su ganancia extra. La tercera parte de la ganancia del empresario la constituyen las ganancias extras que van incluidos los riesgos simplemente posibles, una posible pérdida de las ganancias y del capital, pero que de hecho, no. Esta ganancia, no, pero a ver, que se está liado un poco porque Marx vuelve otra vez a la ganancia. Esta ganancia extra, dice Ramsay, representan el ingreso que nace del poder de mandar sobre el empleo del capital. Ya pertenezca este a la persona misma o se ha tomado en préstamo de otros. Y dice Marx, en otras palabras, lo que quiere decir sencillamente es que los salarios de los empresarios se hallan en razón inversa a la magnitud del capital. Cuanto mayor sea la escala en que opera el capital, cuanto más capitalistas sea el modo de producción, más se reducirá y tenderá a desaparecer la parte integrante de la ganancia industrial que pueda traducirse en un salario. Y más claramente se destacará el carácter real de la ganancia industrial, como una parte de las ganancias extraordinarias, es decir, de la plusvalía, o sea, del trabajo excedente no retribuido. En síntesis, toda esta antítesis entre beneficio industrial e interés solo tiene sentido partiendo de la antítesis entre rentista y capital industrial. Una distinción, una antítesis también muy presente en muchos análisis actuales sobre el tema de la financiarización de la economía, etc. ¿Pero qué dice Marx? Pero esto no tiene absolutamente nada que ver ni con la relación entre el obrero y el capital, ni con la naturaleza de este capital, con el origen de sus ganancias, etc. Es decir, es un asunto menor. A continuación, viene una reflexión sobre el capital humano. Digo el capital humano, ni Marx ni Ramsay emplea la expresión, pero es capital humano sería la traducción actual de esa idea de capital circulante de Ramsay. Ramsay ha dicho ya y repite en el último capítulo de su obra que el capital circulante, es decir, el capital invertido en salarios, no es un agente directo de la producción ni es en general esencial para ella. Y dice Marx, no extrae, sin embargo, la evidente conclusión de que con el trabajo asalariado y el capital invertido en salarios se niega, en términos generales, la necesidad de la producción capitalista. Y con ello las condiciones de trabajo dejan de enfrentarse a los trabajadores como capital.
o para emplear su terminología, como capital fijo. Una parte de las condiciones de trabajo solo se manifiesta como capital fijo porque la otra aparece como capital circulante. Pero una vez que se da, por supuesto, como un hecho la producción capitalista, Ramsay explica cómo una forma necesaria del ingreso, los salarios, y los beneficios generales del capital, la ganancia, son estas las dos formas del que en realidad resumen con sencillez y generalidad la esencia de la producción capitalista y de las dos clases en las que ésta descansa. En cambio, considera la renta y, por tanto, la propiedad sobre la tierra como una forma no esencial de la producción capitalista, pero olvidando que es un producto necesario de este modo de producción. Y lo mismo el interés. Es decir, si se siguiera la lógica de análisis de Ramsay y al capital, al trabajo asalariado, se le denominara capital circulante o capital humano, como se le denomina hoy en día, la evidente conclusión es que se niega en términos generales la necesidad de la producción capitalista. Ramsay es, en este sentido, un adelantado de las teorías que aparecen en esta fase de capitalismo tardío, las teorías del capital humano. En definitiva, el resultado a que llega Ramsay es, de una parte, aunque solo lo diga bajo la forma restringida de que el capital circulante y los salarios serían superfluos si la masa del pueblo no fuese tan pobre que necesita obtener por adelantado su participación en el producto antes de terminarlo, algo que ha dicho ya Marx, que en el proceso de circulación del capital desaparece, porque siempre se paga al obrero con la producción del ciclo de producción anterior, con su producto. El resultado al que llega Ramsay es que el modo capitalista de producción basado en el trabajo asalariado no es una forma necesaria, es decir, absoluta de la producción social. Y de otra parte, que el interés, a diferencia de la ganancia industrial, lo mismo que la renta de la tierra, es decir, la forma de la propiedad territorial creada por la misma producción capitalista, son excrescencias no esenciales a ella y que podrían suprimirse sin que para nada se suprimiera la relación capitalista fundamental. Es decir, que podemos luchar contra el capital financiero, pero se podría suprimir. El capital seguiría existiendo. Caso de que este ideal burgués, ¿cuál? El de decir que todos los males vienen del capital financiero y de la renta de la tierra, de los terratenientes y de los banqueros, usureros. Caso de que este ideal burgués fuese realmente viable, la única consecuencia de ello sería que toda la plusvalía iría a parar directamente al capitalista industrial y la sociedad se vería reducida económicamente a la simple contraposición de capital y trabajo asalariado. Simplificación que ciertamente aceleraría la disolución de este modo de producción. Pues sería más evidente la contradicción. Bueno, este párrafo de nuevo en el que Marx sintetiza la posición de Ramsay, no la posición de Ramsay, lo que se deriva de la posición de Ramsay, es muy interesante también para ver los límites de pues esas formas de luchar contra la desigualdad creciente entre capital y trabajo, centrando el asunto en, ya no tanto en la renta de la tierra, pero sí en la renta del suelo urbano, la lucha contra los alquileres, por ejemplo, o la lucha
contra el interés de los banqueros, los bancos, etc. Esto lo que haría es hacer desaparecer esas excrecencias, dar otra forma a la organización del proceso de producción como unidad del proceso de fabricación y de circulación. Sería más evidente la contraposición entre trabajo asalariado y capitalistas industriales, pero no suprimiría para nada el capital. Bien, la sección termina con un párrafo relativo a la renta diferencial. El trabajo del que cultiva una tierra más fértil es más productivo que el del que cultiva otra menos fértil. Su plus trabajo relativo sería mayor que el del otro, pero vamos, no tiene mayor interés este párrafo. Porque lo que viene a decir en definitiva es que las diferencias de productividad relativa de la tierra no se traducen en diferencias en la ganancia, sino que se la embolsa el terrateniente. Algo que ya ha explicado con detalle en capítulos anteriores, sobre todo en los de Rodbertus. Bueno, pues esto sería el contenido fundamental de esta sección, donde, como vemos, pues más aprovecha un economista menor, un ricardiano menor, que va más allá en algunos aspectos de su propio patrón, su propio luminaria, Ricardo, pero que al mismo tiempo expresa los límites a los que puede llegar esa forma de pensamiento económico. El ricardianismo, en su versión, digamos, más científica, más cercana a la realidad, termina dejando intactos los elementos esenciales de la sociedad capitalista, la contraposición de capital y trabajo asalariado. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Comentarios? ¿Queda alguien despierto? Sí, una variación en la tasa de plusvalía. Aquí me intriga, no sé si es un problema de traducción pero me intriga porque estamos hablando de la variación de la tasa de plusvalía y luego dice presuponiendo a sí mismo como igual la tasa de explotación. O sea, la tasa de explotación es otra forma de llamar la tasa de plusvalía, ¿no? Aquí esta es mi intriga, no sé si es una cuestión de traducción o qué pasa ahí. Pego en el chat el original en alemán. Digo que... No, vamos a ver, que en el ejemplo se ve que en cuanto se mueve el salario, pues obviamente se mueve la tasa de explotación. 100%, 120%. Yo creo que no se refiere a la inmovilidad en el tiempo de la tasa de explotación. Cuando dice la igual, presuponiendo igual la tasa de explotación, hace referencia a los sectores, o a los momentos, en este caso de la producción agrícola. Es decir, que para producir la tasa de explotación es la misma en ambos sectores. 100%, 100%. Y que la redistribución de plusvalía no obedece a que en uno cambie de una forma distinta a otra la tasa de explotación, que sigue siendo la misma en los dos sectores. Vale. Que... Sí, tiene todo el sentido del mundo porque dice lo de los diferentes sectores. Lo que pasa es que como la redacción es un poco, y como tiene frases subordinadas y paréntesis y tal, sí. Luego quería compartir otra cosa. De la página 298, la cuestión de la nación, de la falsa extracción, en mi opinión, lo que está haciendo Marx ahí es criticar cómo está procediendo Ramsay, el modo en que presenta, o Ramsay, como se diga, el modo en que presenta él lo que quiere abstraer en un momento dado. Y por eso creo que dice que es falsa su abstracción de nación. Porque, primero,
porque la forma en que estás trayéndolo no es que sea una nación versus un capitalista individual, sino que lo que realmente está considerando es lo que dice debajo, ¿no? Las dos maneras de considerar solo se distinguen en que una retiene y aísla el valor de uso, mientras que la otra se refiere al valor de cambio. Y yo creo que por eso Marx dice eso, es una falsa abstracción, la nación no existe o solo existe en cuanto clase capitalista, ¿no? Así es como la está considerando Ramsay, y la clase en su totalidad opera exactamente igual que capitalista individual, entonces no cabe. Esta forma de distinguir no es eso, está haciendo abstrayendo las cuestiones de manera equivocada, porque la verdadera abstracción que está haciendo es considerar por un lado las cosas en cuanto a valores de uso y por otro lado en cuanto a valores de cambio. Por eso yo creo que luego lo repite en varios el siguiente párrafo que anota, por eso dice él, también la nación, suponiendo que es algo más que los capitalistas, puede comparar valor con valor. No solamente tiene por qué comparar valor de uso con valor de uso. Y también el siguiente párrafo empieza como con el mismo énfasis. En realidad, también esta diferencia desaparece en el proceso total de reproducción. Y el siguiente párrafo, lo mismo, ¿no? Empieza. Y lo mismo desde el punto de vista nacional. O sea, que no es problema de punto de vista nacional y punto de vista capitalista individual, sino de considerar valores de uso y valor de cambio. Vale. Muy bien. Y yo tenía otra intriga con el final del punto del párrafo de la página 311 y poniéndolo, y se puede poner en relación con el... ¿Dónde está ese sitio donde dice que el pequeño empresario es dueño de de los medios de producción y por tanto bla bla bla? Y que no se lo ponen a él como... Ah, vale. La 311 y la 315. Yo había interpretado la última frase de la 311, o sea, la de finalmente, por cuanto que las condiciones de trabajo van cobrando una talla cada vez más gigantesca, se agigantan cada vez más como potencias sociales frente al trabajador individual, lo que hace que desaparezca la posibilidad fortuita de adueñarse de ellas como en la pequeña industria. Yo había pensado aquí en simplemente el hecho de que un trabajador pasa a ser artesano, emprenda como artesano, como autónomo, de manera fortuita, ¿no? Sin necesidad de pensar en un criterio social o colectivo o lo que sea, ¿no? Sino simplemente que alguien fortuitamente pueda... Entonces, y eso, si contrastando con la 315, yo creo que ahí hila el argumento, porque una cosa es el capital, ¿no? Esa potencia gigantesca que se opone al trabajador individual, y en cambio el trabajador autónomo, o como lo llamemos, es dueño y señor de sus propias condiciones de trabajo, y por tanto ningún máster encima de él. Razón por la cual se apropia todo su tiempo de trabajo. Y luego, la cita esta última de la renta de la tierra y del crédito, pues es también muy importante. Me ha recordado también, ocurre algo parecido con la legislación fabril, ¿no? Cuando dice Marx que como la legislación fabril, en último término, solamente pone unos límites al modo de producción capitalista, unos límites que la sociedad considera adecuados, pero que lo que propició era el desarrollo, ¿no? El desarrollo técnico y cómo por el propio desarrollo del modo de producción capitalista, impulsado por la legislación fabril, pues las contradicciones internas del modo de producción capitalista se siguen desplegando, ¿no? Se siguen desarrollando. Ya sabemos la tesis esta de que lo que se trata es justo de desarrollar las contradicciones, ¿no? Para superar un modo de producción. Así que, bueno, es muy interesante cómo desde la base misma económica está contenida la vinculación entre reforma y revolución, y cómo como comunistas, sin ningún complejo, podemos, ¿no? Defender la legislación fabril, o un mayor desarrollo de la legislación, un banco público, ¿no? Sabiendo lo que esto con precisión supone para la sociedad burguesa, ¿no? etc. Pero sí que tenemos desde aquí la raíz económica de la vinculación entre reforma y revolución.
Y eso lo ha sacado sobre el párrafo sobre la renta diferencial, esa reflexión. Como de la renta diferencial, el párrafo del crédito y la... Te refieres ya, te refieres a este, ¿no? A esto, al ideal burgués, esto. Eso. Vale, vale, vale. Eso vinculado Sí, a lo, sí. a lo que dice en el libro 1 sobre la legislación Fabril, que va justo en la misma idea eh, de, de acelerar la disolución del modo de producción capitalista por acrecentar las contradicciones de ese modo de producción. Muy bien. Bueno, Por mi parte, eso es todo. pues Víctor dice que también las dudas que tenía y que no le dejaban dormir ya han sido resueltas y que dormirá mejor. Pues terminamos. El próximo tema, Che Boulier, que dice Marx que no sabe si considerarle economista porque es sansimoniano.